profesor. Vengo de por allá donde nace el sol, de Huiria, la zona más oriental de Venezuela, antes del Esequibo. Sí, que es nuestro. Hemos estado vinculados a las luchas sociales desde muy pequeños, desde el liceo, en las luchas estudiantiles, luego ya como profesional en las luchas políticas, militante de la Liga Socialista desde su fundación por allá por los años 70. Hemos estado en la zona de Guayana, hemos estado en Suárez, en muchas partes de Venezuela. Llegamos acá a Los Teques en el año 87. Desde ese momento nos incorporamos a las luchas aquí en este hermoso pueblo. Y aquí nos encontramos con muchas situaciones que nos permitieron lograr esa incorporación al movimiento que funda el comandante Hugo Chávez. Participamos en el movimiento Quinta República, Gregorio, Eleazar, muchos otros. Fui coordinador del movimiento aquí en el municipio, luego en la dirección regional. Y hemos ocupado varias posiciones, tanto políticas como profesionales. Ya algunos que nos vengan a 64 años de edad, puedo decirle o repetir lo que dijo el comandante Fidel Castro hace muchos años. No hemos venido a este mundo a descansar al final de nuestras vidas. Hay que continuar luchando por siempre. Le dejo a Gregorio Bettini. Aló. Buenas tardes, compatriotas. Antes que nada queremos felicitar a la alcaldía y al Centro Nacional de Estudios Históricos, al compañero Manuel Almeida por esta iniciativa. Ya le habíamos hablado en oportunidades anteriores de el necesario trabajo que hay que hacer para conocer un poco de lo que es la historia política local, ya que la historia nacional se lleva todo y muy poco se sabe de la historia política local. Fíjense, para comenzar con respecto a los inicios personales en la política, en el caso mío, bueno, yo vengo del sur, yo vengo de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y llegué acá en el año 82. En el año 89 comienzo mi actividad política. Quizás los más mayores, como Eleazar y Andrés Velázquez, recordarán aquel comandante llamado Luis Alfonso Godoy. Ustedes se recuerdan que ese comandante fue el que denunció en esa época, en el gobierno de Luis Herrera, denunció a 2 exministros de la defensa, a los cuales se le dictó autodetención. Yo comienzo mi actividad política con ese comandante. Recuerden ustedes, y para los que no saben, el movimiento que funda ese comandante se llamaba PSN, Poder Social de la Nación. Y la consigna del comandante Godoy era todo el poder para el pueblo. Es decir, muy parecido a lo que después viene y plantea el comandante Hugo Chávez. De allí, bueno, lamentablemente el comandante Godoy se retiró de la política, y cuando irrumpe el comandante Chávez, en el año 92, yo me incorporo en plena clandestinidad del movimiento bolivariano revolucionario 200. Recuerdo que fui invitado por un compatriota, y mi mayor sorpresa es que cuando voy a la primera reunión me conseguí con alguna gente conocida allí, y alguien me preguntó quién me había invitado, y yo sonriendo le dije: ¿quién te invitó a ti? Se suponía que uno no decía aquí cómo llegaba o cómo había llegado a ese sitio. Allí comienzo yo la actividad, vamos a decir, revolucionaria, con el comandante
Hugo Chávez, había un grupo de camaradas que eran los que dirigían, organizaban todo lo relacionado con las visitas del comandante a la cárcel de Yare. Yo no tuve la oportunidad de visitarlo en la cárcel, porque en 3 oportunidades me colocaron en la lista y a última hora me sacaban y me decían que bueno, que había que poner a otra persona que esperaba para la semana siguiente. Total que no tuve la oportunidad de conocer al comandante en la cárcel. Una vez que el comandante sale, en marzo del 94, que sale de la cárcel, hace su primera visita a Los Teques. Y eso fue exactamente en el colegio que está detrás del Julio Rosales, allí en el Vigía. No recuerdo ahorita el nombre del colegio, pero allí es donde se da la primera visita del comandante. Y fue una rueda de prensa. Recuerdo que quienes organizaban y quienes estaban dirigiendo aquel evento, entre los que destacaban, está la difunta Tanya Díaz, junto a otros compatriotas. Estaba Simón Guerra, estaba Andrés Machangioli, estaba Anita Orellana, estaba el camarada Wilfredo Paredes, estaba Orlando Torres, estaba el compatriota Frank Gil, estaba Nelson Díaz Reyes. Fueron ellos los que ese evento lo organizaron. Cuando se da la segunda venida del comandante, que es aquella visita aquella llegada que se da frente al terminal, exactamente en frente al estacionamiento de lo que es el Encanto, ¿sí? Del tren El Encanto. Allí nos tocó esperar al comandante en su segunda visita. Ya yo tenía, como decir, vocería pues dentro del movimiento, y recuerdo que desde allí hicimos una caminata con el comandante que culminó aquí en la plaza Guaycaipuro. En ese recorrido desde el terminal hasta acá, bueno, se fue sumando pueblo, y cuando llegamos aquí a la plaza Guaycaipuro, bueno, había una masa de pueblo acompañando al comandante. El comandante Chávez, como él estaba, su centro de operación estaba en la ciudad de Caracas, bueno, vino muchas veces a Los Teques, muchas veces. Podemos decir, y fuimos bendecidos de tener al comandante nosotros como ciudad, como municipio. Fuimos bendecidos de tener, pero muchas veces al comandante, y eso permitió una tarea directa, un trabajo orgánico directo con el líder de la Revolución Bolivariana. Es bueno resaltar en este conversatorio, Manuel, que aquí en Guaycaipuro nació el proyecto de lo que hoy conocemos como la Defensoría del Pueblo. Ese proyecto nació aquí en Los Teques, y eso es bueno que lo sepamos. Y el autor intelectual de ese proyecto fue el camarada Wilfredo Paredes. Hay una foto incluso que está por allí, donde se dejó registrado ese día histórico, donde se le hace entrega del proyecto. Ahí estuvo, como lo dije, el autor intelectual, el camarada, Dios lo tenga en la gloria, Wilfredo Paredes, y quien lo acompañó en toda la transcripción fue la compatriota Judy Hernández. Esa foto, esa entrega de ese proyecto fue aquí cerca de la alcaldía. Está esa foto por allí circulando. Yo la debo tener entre algunas de las cosas que conservamos, ¿no? Entonces, eso es bueno que se sepa que ese proyecto nació aquí en el municipio de Guaycaipuro. También acá es bueno resaltar, Manuel, cuando vino el proceso, bueno, luego se dieron muchas visitas, pero una de las visitas más emblemáticas del comandante fue aquella visita a la plaza Guaycaipuro en el año 96-97, si no mal recuerdo, porque fue allí donde se juramentó el Frente Reservista, porque recordemos que una de las estrategias del comandante de lucha fue comenzar a organizar a los reservistas, porque bueno, estábamos pensando en una tercera rebelión, rebelión que no se dio por razones que el mismo comandante muchas veces explicó, pero esa visita
que se hizo en horas de la tarde en la plaza Huaycaipuro, ya caída la noche, eso abarrató la plaza Huaycaipuro. Según testigos de quienes estuvieron allí, nunca antes vieron esa plaza tan concurrida, tan asistida de gente como en esa oportunidad. Allí tuvimos la ocasión de entregar, por cierto, un reconocimiento al compatriota Julio Mendoza, cantor, pues, de la canción Necesario. Bueno, y allí sucesivamente se hicieron jornadas de trabajo. Ese día, antes del acto central, que fue en la Plaza Huaycaipuro, tuvimos una mesa de trabajo en la sede del Colegio de Profesores que está en La Estrella. Allí ese día discutimos el mapa estratégico, que fue lo que sirvió en parte para todo el tema organizativo del pueblo para la lucha. Bueno, episodios como ese, muchos otros, ¿no? Pero a mí me gustaría en esta oportunidad honrar a muchos compatriotas que fueron, bueno, que ya de algunos partieron, muchos compatriotas que llegaron mucho antes de la rebelión del 92, que tuvieron toda una lucha de vida, pues, y que hoy todavía la siguen manteniendo. Honrar a esos compatriotas, porque fueron muchos los hombres y mujeres que honraron, que sembraron, pues, su vida en esta lucha, en este acompañamiento que se le hizo al comandante Chávez. Bueno, ya habrá oportunidad para seguir conversando de esto. Bueno, continuamos entonces con el maestro Andrés Velázquez. 4 de febrero, después del 4 de febrero me comentan que hubo momentos de clandestinidad, momentos de crisis, momentos de conflicto, momentos de lucha, ¿cómo fue eso? Échame el cuento. Bueno, vamos a ubicarnos en el año 91, más o menos, finales, o sea, la situación de crisis dura que estábamos viviendo en el país. Recuerdo una situación que teníamos en el caso de los educadores. Yo era parte de una dirección sindical nacional. Entonces, para el 3 de febrero, o sea, la situación es crítica durante todo el año 91, inicia el 92. Recuerden que estamos viniendo del año 89, de febrero del 89, que fue ese mes sangriento para el pueblo, pero fue un despertar también de nuestro pueblo, en la cual se inspiró, en ese despertar se inspira nuestro comandante Chávez para insurgir posteriormente el 4 de febrero. Te recuerdo, la situación es dura. Y para el 3 de febrero, natalicio del gran mariscal de Ayacucho, teníamos Caracas tomada, los educadores. Pero era el susurro, el rumor permanente: ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo va a ser? Sabíamos que había algún movimiento que se estaba gestando dentro de las Fuerzas Armadas. No conocíamos a nadie del sector militar, pero sabíamos que ahí estaba, se sentía en la población. A eso de ese día 3 de febrero se nos acerca un camarada fallecido también, el profesor José Pacheco, de Petare, barlovento, pero hacía vida política en Petare, y nos dice: Andrés, esta noche es la vaina. ¿Qué hacemos? Porque teníamos Plaza Caracas tomada por educadores de todo el país. Habíamos hecho una movilización desde el Paraíso hasta Plaza Caracas. Los adecos estaban, y permítanme la expresión, estaban cagados. Bueno, esta noche es la vaina. ¿Qué hacemos? Los civiles para su casa. Empezamos a desmovilizar a nuestra gente, a enviarlos al interior del país,
Yo subo a Los Teques a eso de las 11 de la noche y venía mirando por la autopista, por la Panamericana, ¿dónde estarán? ¿Quiénes serán? Llego a mi casa y en la madrugada, o sea, pendiente, sentimos pues los movimientos de lo que estaba ocurriendo. Transcurre la mañana hasta que a mediados de mañana vemos a ese personaje que aparece en la televisión, en la pantalla de nuestros televisores, de todos los hogares, porque a esa hora todos los hogares de Venezuela, todas las personas estaban pendientes de la televisión. Las calles estaban silenciosas, calladitas, cuando vimos a ese personaje con su famoso "por ahora". Esa expresión fue la que sembró en el corazón del pueblo al comandante Chávez, que despertó esa esperanza, ese sueño. Dijo, por ahora nuestros objetivos no se han logrado, pero eso fue algo que le decía yo a alguna persona. Ese mensaje quedó grabado en nuestra mente como el lienzo, como la imagen esa de Cristo en el lienzo de Turín, en el sudario de Cristo. ¿Qué pasó aquí? En ese día aquí en Los Teques, en la zona de Los Altos, ¿qué pasó? O sea, ¿se vio algún movimiento? ¿Hubo alguna gente que se sumó? O sea, ¿qué pasó acá en ese momento, en ese proceso, entre 3, 4 y 5? Fíjate, como te digo, están las calles en silencio, pero empezamos a movilizarnos, empieza movilización de los sectores de izquierda, empezamos a ver cómo nos organizábamos, qué vamos a hacer, pero de una manera, que te digo, silenciosa. No hubo una movilización, así, a diferencia del 27 de noviembre, que ya estábamos mejor constituidos cívico-militarmente hablando. Esa alianza ya se estaba consolidando. O sea, hubo más movilización el 27 de noviembre de ese mismo año que el 4 de febrero. Entonces, eso es lo que fueron los momentos previos, ¿verdad? ¿Qué ocurre posteriormente? A partir del 4, los altos mirandinos, Los Teques, San Antonio, Carrizal, comienza a hacerse el centro de continuación de la conspiración. Porque entonces allí sí empezamos a organizarnos mejor. Y esto fue un centro, como decía Gregorio al principio, de clandestinidad, pero ya más organizada, donde planificábamos acciones, donde, por ejemplo, el caso del camarada Otaiza Castillo, Eliezer Otaiza, que sale, se vuela del ejército y pasa a la clandestinidad. Tuvimos que asumir al camarada Otaiza Castillo acá en Los Altos, guardarlo. Yo estaba Simón Guerra, o sea, todo ese grupo, Anita, o sea, mucha gente comienza a recibir a la gente que el comandante, mientras esté detenido, que aquí también parte también mucha gente, Tania, Emma, mujeres, pues, Anita, Judy, empiezan también a movilizarse, a hacer los contactos con el comandante Llave, además de otros personajes. Ocurre también, posterior a eso también, que hacía referencia a Gregorio algo de eso, de las publicaciones. En el mes de mayo, entre febrero, después del 4, empiezan las comunicaciones, periódicos. Hay una hojita que era el órgano divulgativo del MBR 200. Recuerden que el comandante Chávez
funda el MBR 200 en el año 82, ¿verdad? Pero era un grupo, como decían los muchachos esta mañana del 4F, Urdaneta, Ortiz, Acosta Chirico, sí, ese pequeño grupo de militares que estaban con difuntos y crean hacia abajo a las estructuras ese enlace ya con muchachos de menor graduación. Pero ya en el 92 empiezan los civiles a incorporarse. Entonces nos corresponde también la responsabilidad de publicar esa hojita que era el órgano divulgativo. A través de esa hojita se iba a los cuarteles, se llevaba a los cuarteles y en los sectores populares se distribuía. Eso ocurre también aquí en el texto, que le costó al camarada Simón Guerra unos días de cárcel y al camarada de la tipografía fallecido también, el gordo Gamarra, que allí se publicaba, se tiraba pues los ejemplares de ese periódico. El Grupo Z también, frente a la situación de persecución que había, también tuvimos que guardarlos aquí, protegerlos. O sea, los Altos Mirandinos, los Teques, fue un centro vamos a decirlo, de conspiración, de trabajo político duro durante la clandestinidad. Que recuerdo una anécdota, un hecho histórico, pero manejémoslo como anécdota, que ocurrió aquí en este mismo paseo. El 4 de febrero del año 93, conmemoración del primer año primer aniversario de la rebelión del 4 de febrero, nos reunimos un grupo aproximado de 30 a 40 personas para hacer memoria a ese hecho al que mucha gente le tenía miedo. Nosotros montados allí, pero también con miedo natural en todos los seres humanos. Entonces la militancia de izquierda, acá decidimos conmemorar el primer aniversario del 4F. Creo que fue en el único lugar del país donde se hace esa conmemoración. Entonces estamos reunidos a eso de 6:30 de la tarde aquí, en aquellas escaleras. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Dice, bueno, unas palabras, alguien que diga unas palabras. Dice, bueno, ¿quién interviene? Ustedes todos me dicen tú, Andrés. Y digo, bueno, tendré que asumirlo. Me paro ahí, acá arriba, y hago la referencia, pues, de lo que había ocurrido el 3 de febrero, la noche, madrugada y el amanecer. Hacemos referencia a esa fecha. Al finalizar las palabras, y como anécdota lo digo, esto estaba en penumbra total, sin luz. En lo que finalicé, dije la última palabra, todo el mundo salió, desapareció porque a todos nos andaban buscando. Y nos perdimos, pues, entre las sombras de la noche. Eso es inolvidable para mí. Y fue aquí, precisamente, en estas escaleras donde se hizo. Bueno, como decía el profesor Andrés, lo que pasa en ese momento que los militares que teníamos contacto con ellos, estaba muy cerrado el 4, se sabía ya desde el día anterior, en enero, de que que había un pronunciamiento, no sé más de qué tipo, era un pronunciamiento. Los correajes se habían establecido. Yo me acuerdo que el día 3, el camarada Miguel Jiménez, que por cierto, una camarada que siempre ha estado en las luchas revolucionarias nuestras aquí, me dice, Eliazar, prepárate porque te voy a buscar a las 4 de la mañana. ¿Para qué? No, por ahí están diciendo algo, tenemos que estar pendientes. Yo me voy pendiente de la cosa y llegué para la casa, me llamó un amigo del hospital, que yo estaba en el hospital Vargas en esa oportunidad, y me dice,
Eleazar, ¿tú me puedes cubrir mañana? Y digo, sí, vale, yo te cubro. Y en vez de, se me pasa la advertencia que me había dado Miguel, y yo me voy en ese carro como a las 5 de la mañana para Caracas, cuando empiezo a ver movimientos militares en la Panamericana. Y me acuerdo y digo, puño, Miguel. Entonces llamo a Miguel y Miguel, y nada, cuando llego al Vargas, ya la sonada estaba en la calle, pues ya sabíamos todo. Y ahí que yo recibo una llamada de un amigo de Miguel, me dice, ¿dónde estás tú? Él ya sabe que te vamos a buscar. Y yo, no, ya yo estoy aquí en Caracas, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, quédate ahí y espera la nueva lineamiento que vamos a dar en relación a la situación. Me acuerdo que me dieron, cuando el 241, que era en ese momento en el hospital el 241, eran los heridos que podían llegar, que deberían ser gente nuestra, que éramos la atención prioritaria. En ese momento el hospital yo asumo una responsabilidad, hablo con los médicos de una situación crítica, nadie puede abandonar los servicios, hay que atender a los pacientes, y me vengo, de uno encargado y me vengo para la ciudad de Los Teques. Llego aquí como a las 10 de la mañana, como decía el profesor Andrés, aquí la gente está desarticulada, me consigo a Miguel Jiménez, don Miguel, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a esperar los alineamientos. Lo íbamos a movilizar un grupo para Caracas, pero no se muevan, todos se quedan en su sitio, todos están en cada uno ubica su posición, que es los civiles, porque los militares ya habían asumido el control del alzamiento y nosotros íbamos a tener un respaldo. Total que por esas cosas de la vida comunicacional que siempre hemos tenido, nos quedamos esperando pues una decisión del alto mando y tuvimos esa reserva. Yo le dije a Miguel Bueno Jiménez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a toda la gente nuestra, nos vamos para ir a Simón Bolívar y nos hemos reunido en un apartamento en la casa de Miguel, como unas 10 personas, con lo que podríamos conseguir para respaldar eso con armas de fuego. Resulta que no nos dio tiempo ni de salir a la Panamericana, cuando dijeron, no, ustedes están locos, ustedes se quedan aquí y esperen instrucciones, porque en ese momento uno estaba entre la desesperación, la impotencia y la decisión. Eso es entra como un conflicto. ¿Qué hacemos? Asumimos una situación, tomamos las calles, pero no había respuesta en ese momento, respuesta popular. De ahí, como dice Andrés, nos vamos a reorganizar para tomar las acciones venideras, posteriores a ese momento, que después fue el 27 y el 28 de noviembre, donde sí, ya la respuesta fue más organizada, la gente aquí en Los Teques salió a la calle, se tomó la redoma de la India, se hicieron unas incursiones hacia unos sitios cercanos, pero en la del 4 fue más que todo el preludio de todo este acontecer. Y yo sí tuve la suerte de estar en Yare, fui en 2 oportunidades, estar con el comandante, estar con el equipo que estaba, todos los que tenían detenidos allá, pero bueno, ahí estuvimos pendientes porque en todos lados se sabía tanto. Yo en enero había viajado a Apure, y en Apure el comandante Guaitero, que era un luchador de la revolución, un campesino que se había alzado en armas, me dice, doctor, usted sabe los del 4, y me acuerdo que ya tengo ese billete, tome este billete, un billete de 20 bolívares, lo partimos, tenga ese billete y cuando yo vaya para Caracas a buscarlo, porque va a haber un alzamiento, usted le entrega ese billete a la persona que lo vaya a dar. Eso fue también parte de ahí. Yo me quedé, y yo agarré, cuando me vine para Caracas, después que estuve buscando esa mitad de ese billete, porque supuestamente era la contraseña, y de dónde de ellos ese billete. Total que hay que aprender pues de esa falta de contacto, de comunicación, porque todo fue casi algo voluntario. Yo creo que aquí existe hasta la providencia de Cristo, pues esa providencia que te ubica en el momento y dio esa visión. Y bueno, y ese fue el preludio de todo lo que estamos aconteciendo y donde estamos y seguimos, como decía Andrés, el tiempo nos continúa, mientras que uno respira y camina, uno está en esta lucha. Gregorio, ya va, un segundito, cortamos aquí un momento. ¿Cómo estamos de batería? Dale. ¿Estamos bien? Ok. Gregorio me estaba comentando ahora, porque hay 2 cosas que son importantes aquí, ¿no? Quisiera que me comentaran. Una es
lo que conversábamos ahora de lo que se discutió acá en los teques con el comandante, ¿no? O sea, las propuestas, los proyectos, las cosas, digamos, lo que se planteó. Y lo otro que tú me estabas diciendo es el papel de los altos miraninos en todo el proceso de la abstención, por ahora por ninguno, y luego la ida a las elecciones. Creo que aquí hubo una cosa muy movida, ¿no?, en torno a eso. Bueno, fíjense que con respecto a ese tema, cuando se llamó, o sea, que se decidió no participar en las elecciones que ganó en ese entonces Rafael Caldera, recordemos que nosotros llamamos a la abstención activa, que es muy diferente a la abstención que están llamando la derecha actualmente, ¿no? Eso fue una abstención activa, eso significaba trabajo. Bueno, aquí se acató ese lineamiento, ¿no? Ahora, cuando se materializa la participación nuestra ya, o cuando se plantea, mejor dicho, la posibilidad de ir a elecciones, eso se discutió en una asamblea el 19 de abril del año 97 en la ciudad de Valencia, en una de las aulas, no, mentira, miento, no fue, eso fue otra cosa, fue en la ciudad de Valencia. El caso es que el estado Miranda, allí acudieron todos los estados del país, y cada estado del país tenía que llevar una propuesta o un argumento sobre el por qué participar o en todo caso el por qué no participar. Nosotros tuvimos la particularidad que como municipio se nos dio, es decir, por Miranda fueron dos planteamientos, dos exposiciones que se llevaron a cabo como estado y una como municipio. Me tocó a mí, me correspondió a mí presentar la posición del municipio de Guaycaipuro, y la posición nuestra aquí fue no participar. Cuando fuimos a Valencia, que se dio la cita con el comandante Hugo Chávez, bueno, cada estado expuso lo que le parecía y al final eso se votó. O sea, no fue algo que se impuso, no, sencillamente se votó a mano alzada. Y recuerdo, entre quienes se opusieron o nos oponíamos a la posibilidad de ir por la vía electoral, bueno, estaba Freddy Bernal, estaba Iris Varela, entre algunos compatriotas conocidos, pues, y los 6 camaradas que fuimos de los teques. Recuerdo que estuvo Valentín Troconi, estuvo Anita Orellana, estuvo Simón Guerra, estuvo la compañera Lidia, no recuerdo quiénes dos, faltan 2 personas más y mi persona. Nosotros todos los teques votamos en contra de ir de ir por la vía electoral, pero advertíamos en el documento que presentamos, yo por cierto conservo el original de ese documento. Nosotros decíamos que en todo caso, si allí se llegase a decidir que fuéramos por la vía electoral, debíamos prepararnos para la defensa de la victoria, de la cual no teníamos duda. Nosotros estábamos totalmente seguros que el comandante iba a ganar unas elecciones. Lo que no estábamos seguros era que se fuera a respetar ese resultado. ¿Ve? Entonces, eso se consideró en esa asamblea y fue así como nosotros, finalmente, por una mayoría abrumadora y gracias a ese olfato que tenía el comandante Chávez, bueno, finalmente optamos por la vía electoral, pero sin descuidar lo que moralmente era una responsabilidad, que era prepararnos para defender ese triunfo. Y fue así como finalmente, bueno, acudimos a la vía electoral y, bueno, fue tanto la cantidad de votos que tuvimos nosotros, que tuvo el comandante Chávez, que por más que le robaban votos al comandante, cuando le robaban 100 aparecían 500. Entonces era imposible
voltear ese resultado, y además que el gobierno de turno estaba consciente que nosotros estábamos preparados en armas para salir a defender ese triunfo. No, bueno, en esos momentos que venía Chávez, comandante para acá, para los Texas, en esos momentos de la abstención, sí, fue una discusión que tuvimos. Yo siempre fui de la oposición, siempre he sido parte abstencionista, y habíamos discutido la abstención activa. ¿Por qué la abstención activa? Porque no era una abstención pasiva, que tú no presentamos al voto, sino que era una agitación de calle constante hasta el mismo día de las elecciones, y que ese momento se iban a realizar. Porque pensábamos que si participábamos en estos sectores, lo que decía Gregorio, iba a venir el saboteo del voto. Entonces, entre participar y una confrontación antemano, era prepararnos mejor con una resistencia activa, y no participar, pero en la calle, no guardarnos, sino en la calle discutiendo y incluyéndole a la gente en la situación real. Porque en el momento geopolítico, y en ese momento, el gobierno que estaba presidido ahí no tenía fuerza ya, no había un apoyo del pueblo a ese gobierno en ese momento. Y la situación real era avanzar, o avanzamos desde el punto de vista militar, y si participamos desde el punto de vista electoral, era aglutinar fuerzas. Nosotros estuvimos en la calle tratando de mantener a la gente y los militantes conscientes. Por el problema de la abstención es que, ¿qué le decimos? ¿Qué vamos a hacer después de la abstención? Eso nos preguntamos. Nos abstenemos, y después ¿qué respuesta le vamos a dar? Aquí estábamos claros de que la discusión era abstenernos para recuperarnos y venir en esa gran avanzada, y la teoría no falló, pues. Ahí estaban los resultados, nos abstuvimos, y después se vino ganando con todos los votos que por más que le sabotearon al comandante, estuvimos ahí en la pelea y en la calle. Ok, vamos a cerrar esta sesión. Después esperamos continuar con más procesos de grabación, porque esto no se queda acá. Recuerden que estamos esto es una parte muy pequeña de lo que queremos construir, que es la historia de la insurgencia política en los Altos de Huaycaipuro. Hay mucho. Ok, entonces retomamos la grabación del evento que nos convoca en este día, que es el Festival de la Memoria, El Pueblo Cuenta Su Historia. Y en este caso vamos además esta mañana tuvimos a los compañeros del batallón 4F, y en este momento tenemos a personajes históricos del proceso político de la Revolución Bolivariana acá en los Altos de Huaycaipuro, responsables no solamente de la venida del comandante, de la llegada acá del comandante Chávez, sino además de una serie de procesos históricos y políticos que nos han llevado hasta ahora a consolidar la Revolución Bolivariana aquí en Miranda y en los Altos de Huaycaipuro y en todo el territorio. Yo quisiera en principio que ustedes se presentaran, me dijeran su nombre y de dónde vienen inicialmente, ¿no? Si nacieron en Los Teques, si iniciaron en Los Teques, cuándo comenzaron su proceso político y cómo se incorporaron a lo que fue el proceso bolivariano. ¿Aló? Buenas tardes, camaradas, luchadores. Este momento nos lleva a la reflexión, momento histórico. La participación mía en particular, Eleazar Gutiérrez, soy conocido aquí en los Altos Mirandinos. Mi participación política comienza desde muy joven, allá en La Pastora, en el sector del Manicomio, en INSE. Cuando militaba en la juventud del PCB, estuve mucho tiempo en esa lucha que siempre nos inquietó, teníamos la inquietud pues de dar una solución a la problemática existente en el país, donde la oligarquía y el neoliberalismo tenían sometido a este pueblo.
En esa búsqueda constante, me trasladé a la Universidad de los Andes, donde voy a realizar mis estudios de medicina. Ahí participamos con la gente del Bandera Roja ML, marxista-leninista. Estuvimos incursionando pues, en esa área de la lucha clandestina, nos fuimos formando, seguía mis nexos aquí con la gente del sector de aquí de Huaycaipuro. Me dirijo nuevamente a Huaycaipuro, ya teníamos los contactos con MBR 200 en la parte, yo tuve la suerte de que en ese momento fui solicitado por la parte militar del MBR 200 para incorporarme a una ayuda que se le iba a hacer al comandante Chávez cuando iba a ser operado de los ojos en el hospital militar. Yo iba como colaborador en esa asistencia médica para buscar la libertad de ese comandante. Eso muy poca gente lo conoce, es una primicia que le estoy dando. Nosotros pertenecíamos al grupo civiles que estábamos en el MBR 200. De ahí salimos en la actividad. Junto con los militares nos permitieron que se abortó la medida y se mantuvo el comandante en el hospital, fue operado. Y bueno, hicimos ese seguimiento. Aquí en Los Teques, bueno, militar aquí con el comando, donde estaba Gregorio Huitía, estaba el profesor también, en la parte del MBR 200, en la formación de los jóvenes, en la formación de los profesionales, estuvimos una connotación precisa con el comandante en los momentos críticos. Y después que el comandante sale de prisión, que comienza esta marcha hacia el triunfo, con la avenida del comandante, tuvimos una reunión con él en la plaza Huaycaipuro, después tuvimos una arriba en la escuela que está subiendo ahí en la avenida, okay. Tuvimos una reunión con él. Y bueno, teníamos esa actividad, tuvimos esa actividad bastante tiempo reuniéndonos en la casa sindical, lo que era la casa sindical antes, ahí en el Colpulca, y en la parte de arriba del cabotaje. Esa fue una lucha constante, estuvimos organizándonos primero en la vida clandestina y después en la vida ya legal, con el MBR 200 como partido de masa y partido de los trabajadores. Bueno, y aquí estamos, pues después la lucha continúa en la parte de salud. Estuve representando varias veces al gremio médico en la parte laboral y representante entre la operación médica como el grupo de izquierda que estábamos, el PCB y el MBR en ese momento. Y así ha seguido la lucha, tuve varias representaciones gracias al partido, estuve trabajando en la dirección de la alcaldía, estuve en desarrollo social, estuve en la parte de cultura, estuve en la dirección de salud y siempre con el parte asistencial en la médica y la parte de la lucha social. Organicemos a la comunidad donde mi sector, actualmente estoy participando en mi sector como vocero comunitario de los CLAP. Y sigo en este trabajo de lucha, la lucha es incansable, ya uno comenzó, este es un vuelco histórico que no da marcha atrás, tenemos que seguir con el legado de ese comandante, las enseñanzas que nos dejó y estamos siempre prestos a asumir cualquier situación que se nos presente, sea en cualquier forma, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y así pues las anécdotas han sido muchas en esta participación de esta lucha social, revolucionaria, como militante. Como yo siempre he dicho, cuando uno es militante es como militar, uno está presto a servir por la lucha de los desposeídos y por un sueño, este sueño que comenzó con nosotros hace mucho tiempo, antes que llegara el comandante Chávez, una lucha que nosotros veníamos participando, una lucha de un país más justo, un país más humano, donde todos tengamos el derecho y un país con tanta riqueza y que todos pudiéramos disfrutar de esa riqueza para un mejor vivir.